En este video vamos a estudiar cómo parametrizar una superficie en R3, en el espacio tridimensional. Entonces, primero recordemos que una curva en el espacio tridimensional llamémosla C la curva, está parametrizada por una función vectorial gamma de t, llamémosla gamma, que va desde R hacia R3, tal que a un t le asignamos gamma de t, que gamma de t tendrá las componentes x de t, y de t, z de t. Por ejemplo, si nosotros consideramos una circunferencia sobre el plano XY, por ejemplo de radio 4, como la curva C, entonces dicha circunferencia, si tiene radio 4, se puede parametrizar por la función vectorial. Esta sería la curva C, gamma de t igual, como dicha ecuación tendría la forma x cuadrado más y cuadrado igual 16, entonces vemos que z vale 0 y x cuadrado más y cuadrado lo podemos parametrizar en forma trigonométrica como el radio de la circunferencia 4 por coseno de t, en y sería 4 por seno de t, y como z es constante, z valdría 0. En este caso, pues estamos considerando t entre 0 y 2pi. Entonces, por lo tanto, es una curva cerrada con punto inicial cuando t vale 0, que sería 4 por coseno de 0, más 4 sen de 0,0. Es decir, me quedaría el punto 4,0,0. Este sería el punto inicial y la dirección de la curva sería en el sentido positivo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de parametrizar esa circunferencia de radio 4 con centro en 0, 0, 0, quiero parametrizar una circunferencia también con centro en 0, 0, 0, pero con un radio menor, digamos un radio 1? Entonces, la parametrización, que la voy a llamar la función delta de t, como esta tiene radio 1, entonces lo único que va a cambiar de la parametrización anterior sería el radio, que antes lo considerábamos como 4 y ahora lo consideramos como 1. Entonces la parametrización me quedaría 1 por coseno de t, voy a escribirlo ese 1, así no lo necesitemos, 1 por seno de t, 0.
y t sigue siendo entre 0 y 2pi. Como se pueden dar cuenta, el único cambio que hemos hecho es en el coeficiente de coseno y seno, es decir, que es el radio de la circunferencia. Entonces, en este caso, el radio de la circunferencia en color verde es 4 y el radio de la circunferencia en color naranja es 1. Ahora, entonces, yo podría decir que voy a parametrizar voy a hacer una parametrización de la siguiente forma. La voy a llamar, la nueva función la voy a llamar phi, que depende de t, pero ahora la voy a hacer depender del radio de la circunferencia, es decir, de r. ¿Y quién va a ser esa? Entonces, este phi de t, r lo vamos a tomar de forma que el radio lo voy a tomar variable por coseno de t y en la componente en y será el r por seno de t. Pero en este caso tenemos el t sigue variando entre 0 y 2pi y el r también lo voy a hacer variar, pero el r lo voy a hacer variar desde un radio 1 hasta el radio 4. Entonces, si nosotros nos centramos en esta parametrización que se hizo aquí, al final, en esta parametrización, y graficamos esa parametrización en el gráfico que tenemos arriba, pueden ustedes, al hacer variar r desde 1 hasta 4, pueden ir mirando que se van formando círculos concéntricos, es decir, con el mismo centro en el origen, sino que el radio va aumentando. Por ejemplo, en el caso particular, cuando r vale 1, nos da el círculo en color naranja. Cuando r valga 4, nos va a dar el círculo en color verde. Y cuando r tome un valor entre 1 y 4, me va a dar un círculo con centro en el origen y con radio dicho valor. Y la unión de todos estos círculos me va a formar una superficie. ¿Qué superficie me va a formar? Pues es la que voy a pintar aquí. Es la superficie que está definida entre el círculo naranja y el círculo verde. Esa superficie que la voy a llamar la superficie S, esta superficie S será parametrizada por esta función. ¿Qué podemos concluir entonces de este ejemplo? Que la parametrización, habíamos visto que la parametrización de una curva en R3 está determinada por una función vectorial de la forma gamma de R hacia R3. Entonces podemos definir que una superficie, llamémosla S, a dicha superficie, está parametrizada por una función phi, pero ya no iría de R hacia R3, sino
de R2 hacia R3. ¿Por qué razón? Porque necesito dos parámetros para la parametrización. Miren el ejemplo que acabamos de hacer. Tiene un parámetro T y un parámetro R. T y R estarían en R2. Entonces, partimos de dos parámetros que en general los voy a llamar U, B, y esto va a corresponderle un vector en R3 que la vamos a llamar phi de U, B. Pero phi de U, B tiene tres componentes por estar en R3. Una función x que va a depender de U, B, una función y que depende también de U, B, y una función z que depende de U, B. Es decir, las componentes de la función paramétrica de la superficie son funciones multivariables en dos variables. Y esa será entonces la definición de parametrización de superficie. O sea que podemos decir que una superficie está parametrizada por una función vectorial de R2 hacia R3. Vamos a mirar otros ejemplos de cómo parametrizar superficies. Entonces esto es importante que lo tengan presente en el cálculo vectorial. La parametrización de una superficie está dada por una función vectorial de R2 a R3 y la parametrización de una curva está dada por una función vectorial de R hacia R3. ¿Mm? Esto es lo importante que debemos tener en cuenta en el momento. Vamos entonces a tener en cuenta algunos ejemplos para parametrizar. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, cómo quedaría la parametrización de la esfera. Entonces, vamos a tomar ya solo superficies. Entonces, la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a un radio al cuadrado, r cuadrado. Entonces la vamos a parametrizar mediante las coordenadas esféricas. Que si nosotros tenemos una esfera, consideremos esta esfera, en, vamos a dibujar aquí el eje Z, por acá estaría el eje Y hacia acá el eje X. Entonces, ¿quiénes nos van a servir como variables paramétricas? Entonces vamos a tener en cuenta el ángulo que gira de forma horizontal. Es decir, que si tomamos un punto de la esfera, lo que voy a medir es el ángulo formado respecto al eje X. Lo voy a llamar U. U va a ser el ángulo que forma respecto
al eje X. Y si tomamos un punto arriba de dicha esfera, cuya sombra de este punto será el punto que está abajo, entonces también vamos a tener en cuenta el ángulo que forma dicho punto con respecto al eje Z, que lo voy a llamar B. Estas son las variables que se tienen en las coordenadas esféricas. Si no recuerdan esta temática, pues les recomiendo que revisen un libro, de cálculo de varias variables. ¿M? Y en la parte de las transformaciones a coordenadas esféricas. En el cambio a coordenadas esféricas, estas variables las llaman teta, el ángulo horizontal, el que forma con respecto al eje X, y phi, el ángulo vertical que se forma respecto al eje Z. Acá los vamos a llamar U y B. ¿Quiénes son entonces las ecuaciones para las coordenadas X, Y, Z de dicho punto? Pues no es más que X es igual al radio de la esfera multiplicada por el coseno del ángulo que forma respecto al eje X, es decir, U, y por el seno del ángulo que forma respecto al eje Z, que es B. ¿No? Y para la componente en Y, entonces cambiaría el coseno por seno. Entonces quedaría R sen de U por sen de B. Y la componente en Z nos queda R por coseno de B. Ustedes pueden verificar que estas tres ecuaciones paramétricas cumplen la ecuación de la esfera. X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, al simplificar utilizando identidades trigonométricas les da R cuadrado. Ahora, ¿cómo varían U y B? U va a recorrer todo el ecuador de esa esfera, es decir, recorrería este punto inicial y recorrería toda la esfera. Por lo tanto, ese ángulo estaría definido entre 0 y 2pi. Y el valor de B va a estar definido. El valor de B vamos a definirlo entre 0 y pi. Es decir, que estaría definido desde este punto de aquí hasta el punto de acá. ¿Por qué razón la mitad de la esfera? Porque el otro ángulo ya recorrió completamente. Si este valor de B lo definimos de 0 a 2pi, también estaríamos duplicando la superficie de la esfera. Esa sería entonces la forma de cómo parametrizar la esfera con radio R. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la esfera? Entonces, en conclusión, ¿quién sería la función paramétrica de esa esfera? Pues sería la función vectorial phi de u, b igual a la componente en x, que es r coseno de u por sen de b. La componente en y sería r por sen de u por sen de b. Y la componente en z, que sería r por coseno de b. Ahora, en general, si nosotros la esfera la tenemos en otro punto, no en el origen, en 0, 0, 0, sino en un punto h, k, h, k, l, entonces
La ecuación de dicha esfera sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más z menos l al cuadrado igual a r cuadrado. Y su parametrización será entonces x igual a h más r por cos de u por sen de b, y igual a k más r por sen de u por sen de b, y z igual a l más r por cos de b. Nuevamente con u entre 0 y 2pi y con b entre 0 y pi. ¿Mm? Asimismo, en general, podemos parametrizar un elipsoide. Entonces, en general, la parametrización del elipsoide x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igualada a 1 es x, hace referencia con el eje que está sobre el eje x, que sería a. Entonces quedaría a por coseno de u por sen de b. Para y sería b por sen de u por sen de b. Y para z sería c por cos de b. Con u entre 0 y 2pi y b entre 0 y pi. ¿No? Ahora, si el paraboloide está también fuera del origen, tiene centro en h, k, l, noten que son las mismas ecuaciones paramétricas y lo único que se hace es agregarle las componentes del punto donde se mueve, que serían la coordenada h, k, l. ¿Mm? Por lo tanto, la función paramétrica de este paraboloide es phi de u, b igual a por cos de u por sen de b, b por sen de u por sen de b y c por cos de b, con u definido entre 0 y 2pi y b definido entre 0 y pi. Vamos con otro ejercicio y vamos a parametrizar el paraboloide z igual a x al cuadrado
más y cuadrado, con z entre 0 y 4. Entonces vamos a dibujar primero quién es la superficie que vamos a parametrizar. ¿Mm? Entonces tenemos el espacio tridimensional XYZ y el paraboloide, por aquí tenemos z igual a 4, entonces sobre este plano va a ser la parametrización, hasta ese punto va a ser la parametrización, y el paraboloide crece hasta dicho punto. Noten que nosotros estamos parametrizando es toda la superficie, ¿no? Todo esto, todo lo que está en el contorno de dicha superficie. Entonces, todos esos puntos. ¿Cómo entonces parametrizamos esta superficie? Entonces, recordemos que para una curva, las parametrizaciones hay muchas. Son infinitas las parametrizaciones de una curva. Asimismo, acá en R3, una superficie también se puede parametrizar de varias formas. Entonces, vamos nosotros a tener en cuenta diferentes formas para este ejemplo, para esta superficie que queremos parametrizar. Entonces, vamos a tomar una primera y es considerando las ecuaciones trigonométricas. Como miramos la ecuación, tiene x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Nosotros sabemos que si tenemos una ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, entonces nos está diciendo eso que es una circunferencia con centro en 0, 0 y con radio r. Y la parametrización de esa circunferencia pues es x es igual a r por cos de teta, que lo voy a llamar u ahora, y y es igual a r por sen de u. Y sabemos que u está definida entre 0 y 2pi. Pero en nuestro caso no tenemos en la ecuación que nos dan del paraboloide, el r cuadrado sería el z. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar en lugar de r cuadrado por una nueva variable, que la voy a llamar b. Es decir, que lo que estoy haciendo es considerando z igual a b. Pero entonces ya la parametrización de x y y cambia, porque ya el radio no es r, sino que el radio sería raíz de b. ¿Mm? Pero para hacerlo, para no tener que escribir raíz de b, mejor voy a colocar acá b cuadrado. Y entonces estoy diciendo que z es igual a b cuadrado y ahora sí el radio ya no sería r, sino que sería ese valor b. Y esta sería entonces la parametrización. Ahora tengo que tener en cuenta hasta dónde va a estar definido el b. Entonces, el b está definido desde 0 hasta 2.
¿Por qué razón desde 0 hasta 2? Porque como z vale b cuadrado, y estamos diciendo que z está entre 0 y 4, entonces podríamos tomar reemplazando aquí nos quedaría 0 entre b cuadrado y 4 y podemos concluir que b varía entre 0 y 2, es decir, la raíz cuadrada de dichos números. Raíz de 0, 0, raíz de 4, 2. Por lo tanto, entonces tenemos que una parametrización de esa superficie sería la función φ1 de u, b igual x, que sería b por cos de u, y, que sería b por sen de u, y z, que sería igual a b cuadrado. Con u entre 0 y 2pi, y con b entre 0 y 2. Ahora, ¿cuál sería otra parametrización? Otra parametrización sería, recordemos por ejemplo, que cuando nosotros, lo voy a hacer aquí a un lado, recordemos que cuando nosotros tenemos una función y igual a f de x, definida con x entre a y b, entre dos puntos, entonces podemos definir la parametrización en términos de esa variable independiente x, que es simplemente x, y, que vale f de x, y con x entre a y b. Esto era lo que utilizábamos también a la hora cuando necesitábamos definir una parametrización. Si ya la función estaba en términos de una variable independiente, esa variable independiente nos servía como variable paramétrica. Entonces acá también podemos nosotros tomar como variables paramétricas las variables independientes del paraboloide, es decir, de xz, que vale x cuadrado más y cuadrado. X y y serían las variables paramétricas. Entonces, otra parametrización será entonces tomar phi sub 2 que dependan directamente de x y y, que son las variables paramétricas. Entonces, si dependen de x y y, entonces tengo que darle a x el valor de x, a y le doy el mismo valor de y a z, pues lo que vale. Z es x cuadrado más y cuadrado. ¿Mm? Z valdría x cuadrado más y cuadrado. Pero ahora, ¿en qué puntos varían x y y? Entonces lo que tengo que mirar es cómo es la proyección de la superficie respecto al plano XY. Entonces tengo que, en el gráfico, tendríamos que identificar cómo es la proyección de esta superficie sobre el plano XY. ¿Por qué sobre el plano XY? Porque estoy tomando como variables paramétricas a X y a Y. Entonces, hagamos esa proyección. Entonces, la proyección me dará, digamos que es esta. Es como si tuviese un bombillo
encima, una luz encima, y quiero mirar la sombra que se proyecta de esa superficie. Entonces la sombra sería todo lo que está aquí. ¿Y quién es esta región que está acá? Pues esta región no es más que el Z me está representando el radio de la circunferencia. Entonces me quedaría que son circunferencias de la forma x cuadrado más y cuadrado. ¿Mm? X cuadrado más y cuadrado igual a z. Entonces me quedaría que x cuadrado más y cuadrado son mayores o iguales que 0, donde aquí está, y están acotadas por un radio 4. Entonces tenemos que x cuadrado más y cuadrado está entre 0 y 4. Por lo tanto, entonces, y a esta región es la que le vamos a llamar la proyección de la superficie sobre el plano XY, que la vamos a llamar simplemente R de XY, proyección de la región sobre el plano XY. Entonces aquí podemos definir phi sub 2 de x, y como x, y, x cuadrado más y cuadrado, y decimos que la componente XY pertenece a la proyección sobre el plano XY. Y esas serían entonces unas dos formas de parametrizar dicha superficie. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar ahora un cilindro. Entonces, vamos a parametrizar el cilindro x al cuadrado más z cuadrado igual a 9, con y entre 2 y 4, definido en el primer octante de R3, en R3 más, el primer octante. Entonces, primero realicemos el gráfico. Entonces, ¿cuál sería el gráfico de esta parametrización? Permítanme, voy a pasar esto por acá. Entonces, ¿cuál es el gráfico de esta superficie? Entonces tenemos R3, Y lo vamos a definir solo entre 2 y 4, estaría definido Y. Vamos a definirlo aquí Y. Y tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 9.
x cuadrado más z cuadrado igual a 9. Voy a dibujar la traza sobre el plano XZ. Es una circunferencia de radio 3. Entonces esa circunferencia de radio 3, que la voy a dibujar por aquí punteada, sería esta circunferencia. Y esa circunferencia pues va a estar, se proyecta de forma paralela respecto al eje Y. Entonces la voy a dibujar punteada. Y a partir de aquí la dibujo ya continua hasta 4. Por lo tanto, entonces, esta será la superficie. Entonces, ¿quién es la superficie S que vamos a parametrizar? Ojo que la superficie solo es la del... Voy a borrar esta parte de aquí, que esto no me sirve, para que se tenga en cuenta. Solo sería esta la superficie. Permítanme, acomodo esto aquí. La que estoy definiéndola como una línea continua. Esa sería la superficie que deseo parametrizar. Desde el 2 hasta 4. Vamos a hacerle unas lineecitas para identificarla. Esa sería la superficie que vamos a parametrizar. Entonces, ¿cómo parametrizamos esta superficie S? Entonces, como tenemos x cuadrado más z cuadrado que vale 9, noten que aquí todos los puntos de esa superficie tienen una distancia 3 de 3 unidades hacia el eje Y. ¿Por qué razón? Porque están en una circunferencia de radio 3, que nos dice la ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 9. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos parametrizar esta como x igual a 3 por coseno de u y z igual a 3 por sen de u. Noten que no estoy colocando x y y, sino x y z, porque la superficie está definida con las variables x y z. Entonces tenemos, ¿y dónde está definida u? Pues en este caso u estaría definida desde 0 hasta pi medios. Pi medios porque estoy tomando el primer cuadrante. ¿Mm? ¿Y quién será la otra variable? Que la voy a llamar b. Pues tiene que ser y. Y la voy a llamar b. ¿Y quién es ese b? Pues ese y, como sabemos que y está definida desde 2 hasta 4, pues entonces sabemos que b está definida desde 2 hasta 4. Así podemos definir una parametrización de esta superficie como 3 coseno de u, y que valdría b, z que valdría 3 seno de u, con u desde 0 a pi medios y con b de 2 a 4. Si nosotros en un ordenador o en una calculadora graficadora colocamos esa función vectorial
y la graficamos en un mallado U de 0 a pi medios y B de 2 a 4, pues se nos va a graficar esta superficie. Ahora, pero nosotros también podríamos utilizar como variables paramétricas a X y a Y. ¿Y quién sería entonces la región que se proyecta? Pues la puedo proyectar sobre el plano XY. O también podría proyectarla sobre el plano ZY. Si nosotros hacemos la proyección sobre el plano XY, la sombra de esta superficie sería este rectángulo que se me está formando aquí. Sería ese rectángulo. Pero si nosotros proyectamos esta superficie sobre el plano ZY, entonces sobre el plano ZY ya la proyección de la superficie nos daría es el rectángulo que tenemos acá. Y noten que si nosotros proyectamos esta superficie sobre el plano XZ, entonces la proyección de esa superficie sobre el plano XZ simplemente nos da una curva. Nos daría este pedazo de curva. Entonces, siempre yo puedo utilizar las parametrizaciones sobre las regiones proyectadas en los planos coordenados siempre y cuando tengan un área diferente de 0. En este caso, sobre el plano XZ, el área de una curva es 0 unidades, porque no tendría ancho, solo tiene un largo. En cambio, el área que tenemos en la que está en color verde, que esta que está aquí, sería la región R de XY, la región, la superficie proyectada sobre la región en el plano XY, y la que tenemos acá en color azul sería la región en el plano ZY o YZ. Entonces tenemos dos alternativas para hacer la parametrización. Entonces, ¿cómo quedarían las parametrizaciones? Entonces, una segunda parametrización podría ser, la voy a llamar phi sub 2, y la voy a parametrizar sobre XY. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría la variable X se mantiene, la variable Y se mantiene, ¿y quién sería Z? Pues Z simplemente la despejamos de la ecuación, que en este caso la ecuación sería Z, sería la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. Y la tomo positiva porque estamos trabajando en el primer octante. Raíz cuadrada de 9 menos X al cuadrado. Y vamos a decir aquí, ¿y dónde vamos a tomar el X, Y? Pues la vamos a tomar en la región R de XY. Y podemos hacer también una parametrización, pero teniendo en cuenta como variables paramétricas a Y y a Z. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces necesitamos primero definir quién es X. Entonces, bueno, X la vamos a definir como una función, Y se mantiene como Y, Z se mantiene como Z, y sabemos que que Y, Z está sobre la región R de YZ. ¿Y quién es X? Pues X vamos a despejarla de acá, de la ecuación. Entonces, en este caso, despejando esta X, nos quedaría raíz cuadrada de 9 menos Z cuadrado. Y esa sería otra parametrización de dicha superficie. Entonces, en general, nosotros tenemos que si tenemos una función z que depende de x y y, entonces nosotros podemos parametrizar
dicha función como phi de x, y con x, y f de xy. ¿Y quién es xy? Xy es un punto que pertenece a la proyección de la superficie z igual f de xy sobre el plano xy. ¿Mm? Y si nosotros tenemos una función y que dependen de x y z, entonces la parametrización nos queda phi de x, z. Y de la forma x, en lugar de y escribimos f de x, z y z se mantiene igual, donde x, z va a pertenecer a la proyección de la superficie sobre el plano xz, que es la región R de xz. Y asimismo, si tenemos una función x igual a f de y, z, pues una parametrización podría ser f de y, z, y, z, y con y, z que pertenece a la proyección de la superficie sobre, sobre el plano YZ, que sería la región R de YZ. Para finalizar, vamos a parametrizar una superficie cerrada. ¿Mm? Entonces, para parametrizar una superficie cerrada, vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, como un ejemplo, vamos a parametrizar el sólido S limitado por z mayor o igual que 0, z menor o igual que 1, y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, vamos a dibujar primero quién es ese sólido que vamos a parametrizar. Entonces tenemos lo que tenemos que parametrizar entonces es un cilindro, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4, limitado por los planos z igual 0 y z igual 1. Entonces ese cilindro me daría la siguiente figura. Me quedaría acá, es el cilindro completo. Bueno, vamos a considerar que este sería entonces el cilindro. Perdón, a ver, voy a volverlo a dibujar, esta parte de aquí. Este sería entonces el cilindro. Entonces aquí nos está diciendo que parametricemos toda la superficie. Es una superficie cerrada. Es la frontera que envuelve un volumen. Entonces en este caso tenemos tres superficies. Entonces vamos a llamar que la superficie S va a ser la unión de tres superficies.
y vamos a ir parametrizando cada una de esas superficies. Entonces, ¿quién será la superficie 1? Pues, por ejemplo, la superficie 1 podríamos tomar la tapa que está en el piso. Entonces, digamos que es esta superficie. Vamos a considerarla esta que está aquí en color verde. Esta es la que la vamos a llamar la superficie S1. La superficie S2 la vamos a considerar la que está en la tapa de encima. Entonces digamos que es esta que está acá. ¿Mm? Esta será entonces la superficie S2. Y la superficie S3 será el contorno del cilindro. Es decir, lo voy a dibujar simplemente con unas lineecitas, ¿no? Entonces, esta que estoy dibujando aquí en color verde, en líneas, esta será la superficie S3. Entonces, vamos a parametrizar cada una de esas superficies. Parametricemos la superficie S1. Entonces, ¿quién será S1? Pues S1 la vamos a parametrizar por la función Φ1. Entonces, noten que en este caso z vale 0 y tenemos una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es decir, una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, podemos parametrizarla en forma polar. La parametrización sería entonces, ¿cuál sería la parametrización? Entonces, bueno, el radio, como es toda la superficie, sigamos el mismo ejemplo que hice al iniciar el video. Entonces, como es el radio, lo vamos a dejar como una variable. Entonces, voy a tomar como radio, por ejemplo, como radio voy a tomar la letra B y como ángulo la letra U. Entonces, la parametrización es Φ1 de U, B. Entonces, ¿quién será Φ1 de U, B? Entonces, como radio dije que lo iba a tomar como B y como ángulo U. Entonces me quedaría B por cos de U. Y me quedaría B por sen de U. Y aquí Z, pues Z vale 0, porque está sobre el plano XY. Entonces Z valdría 0. ¿Dónde varía U? Pues U varía desde 0 a 2pi. ¿Y dónde varía B? B varía, entonces tengo que mirar B dónde varía. B es el radio. El radio varía desde 0 hasta 2. Entonces el radio varía desde 0 hasta 2. Ahora, vamos a parametrizar ese 2. Pero entonces para parametrizar ese 2, pues es simplemente la tapa, subirla en Z a 1. ¿No? Porque recuerden que la tapa está aquí sobre Z cuando Z vale 1. Entonces, lo único que me va a cambiar, la voy a llamar phi sub 2, la parametrización, con las mismas variables paramétricas u, b, será b por coseno de u, b por sen de u, y z ya no valdría 0, sino que valdría 1. Y esa sería entonces la parametrización de la superficie S2. Y S3, entonces aquí voy a dejar la misma U y B para las dos, ¿no? Tanto para Φ1 como para Φ sub 2. Y vamos a parametrizar S3. Entonces, S3, ¿cómo lo puedo parametrizar? Para parametrizarlo S3, entonces lo podría hacer también por coordenadas
polares porque tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Sí? Pero no podría primero, por ejemplo, proyectarlo S3 al plano XY, porque la proyección al plano XY me quedaría solamente la circunferencia de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces podría hacer una proyección al plano XZ y entonces hacer una parametrización con x y z, o podría hacer una proyección al plano YZ y hacer la parametrización con las variables y z. Voy a tomar, aprovechando que tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, entonces vamos a hacerla con la parametrización de una circunferencia. Entonces sabemos que una circunferencia se parametriza como, en este caso como tiene radio 4, sería 2 coseno de u, 2 sen de u. Entonces vamos a parametrizar como phi3 de u, b. Voy a cambiar de variables para no utilizar las mismas que había utilizado en S1 y en S2. Voy a llamarla t. Entonces t, r. Entonces, ¿quién sería x? Entonces x es 2 por cos de t y y sería 2 por sen de t. Y z, z entonces va a ser la otra variable. Entonces z le voy a dar el valor de r. A z le daré el valor r. Y entonces tengo que definir quién es t. T como es el ángulo, entonces este ángulo va desde 0 a 2pi. Y r es z, ¿dónde varía z? Según el gráfico, como podemos observar, z está variando desde z igual a 0 hasta z igual a 1. Entonces, por lo tanto, r de 0 a 1. Y esta sería entonces la parametrización de ese cilindro, de la superficie S, la unión de las tres funciones vectoriales. ¿Mm? Entonces, toca tener mucho cuidado cuando a uno le dicen que parametriza una superficie. Si la superficie es cerrada, como por ejemplo la esfera que habíamos parametrizado inicialmente, entonces esa se parametrizó por una sola función vectorial. Pero podríamos tener una superficie cerrada como este cilindro que lo parametrizamos en este último ejemplo y nos toca esa superficie S escribirla como la unión de dos o más superficies, en este caso de tres superficies, y parametrizar cada superficie mediante una función vectorial, tengan en cuenta de R2 hacia R3. Espero haya quedado claro. En los videos que van a seguir a continuación, después de esta temática, ya viene el cálculo vectorial sobre las superficies, más aún lo que se llama las integrales de superficie. Entonces ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo parametrizar superficies. ¿Mm? Entonces, hasta pronto.